Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de cuándo se encuentren con el video. Ahí veo que se están sumando, voy a guardar unos minutos ahí, y voy a enviar la invitación al invitado de hoy. A ver ahí. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Señorita Carolina, ¿para cómo vamos esto? Señorita Carolina, muy buena. ¿Me escuchás bien? Perfecto, perfecto. ¡Qué Ahí maravilla! veo que ¿Viste? hubo corte de pelo, ¿no? ¿Viste? Porque dije, si voy a estar con Carol, debe ser la luna, así que voy a rapar bien para que crezca con mucha fuerza y mucha vida. Muy bien, muy bien. ¿Viste? Estás, Sigo tus estás consejos, orientado. sigo tus tips, ¿viste? Sé que En fue una esta fase sí exageración, crees. pero sé que el pelo crece, eso es lo bueno. En algunas partes, pero bueno. Va a crecer con fuerza, en serio, porque como ¿Viste? lo hiciste entre fase creciente y llena que se viene, está muy bien. ¿Viste que te escucho? ¿Viste? ¿Viste? Bueno, muchísimas gracias por la Bueno, invitación, Caro. por favor, gracias a vos. Estoy muy contenta. Reconozco que también un poco nerviosa. Mirá que nos conocemos, ¿eh? Pero bueno, sos una persona muy especial para mí. Entonces, bueno, también es esto de generar estos espacios y, bueno, y compartir. Y, bueno, para mí es muy valioso. Así que quiero Muchas agradecerte gracias, también. Caro. Es así, ya hace casi Estoy, 10 años que nos conocemos. sí, 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 Mirá que sí. tenemos historias Después, sí. cabalgadas y Sí, transitadas. sí, sí, tal cual. Ah, sí, sí, hay bastante vivido y de calidad, sobre todo, porque uno puede vivir cosas, pero bueno, son de mucha Son calidad y mucho valor. experiencias, experiencias. ¿Eh? Experiencias con Experiencias, aprendizaje. tal cual, exactamente. Y ante todo, ahí veo que se están sumando, muchas gracias, muchas gracias por estar ahí. A todos los que se están sumando, que bueno, saludo, ¿te parece, Cristian? Ahí a una tal Susana, que creo que la ubico. ¿Quién será Susana? Hola, Su, bueno, muchas gracias. Universo Fi también, Pablo Lema, muchas gracias. Arión, ¿qué tal? Jonathan, muchas gracias. Te veo que Método Sterren, que... Lau, muchas gracias. Gaby Chaparro, Gaby Sorano, Clau Garro también, me suena. A mí también. Roxana, sí, ¿no? Sobre todo. Roxana, ¿cómo estás? Ivaldi, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vidi Zapata, bueno, muchas gracias por estar en el vivo. Valoro mucho, siempre lo digo, esto de que estén cuando se conectan en vivo y bueno, también conectamos las energías, ¿no es cierto? Y bueno, la atención. Después para los que, ¿qué tal? Gaby ahí saludando, Gaby Chaparro, buen día. Los que luego lo vean también, muchas gracias. Que vean el video, Mario Barquero por ahí también. Bueno, aquí estamos. Bueno, exactamente. Aquí estamos. Aquí estamos. En tu espacio, en tu casa. En En Logos. claro, bueno, el Logos. Y bueno, pero la propuesta es entrevista, que si bien es el nombre que le di al encuentro, también me interesa conversar, no es tanto preguntas así rígidas o algo porque bueno, te conozco de cierta forma, y bueno, me interesa a mí siempre que sea desde la fluidez, de la calidez, así que bueno, que también quien no te conoce, te conozco, que creo que te conocen bastante por acá, pero bueno, No, siempre no, la no, no, posibilidad, ¿no? no soy tan conocido, no, no. Cuando sea Bueno, candidata a presidente, ahí veremos. Por ahora. claro, ahí ya, Ujú. prepárense, prepárense. Claro que sí, claro que sí. Así que bueno, presentándote, creador de tu propio camino, Primera fase uno. fase En realidad, uno, perdón, fase uno, el otro camino. el otro camino, tal cual. Fase 2, tu propio camino. Claro que fue el pasaje que me acuerdo allá, allá lejos.
Después, escuela ética, la gran parte también de lo que fue la instancia de, bueno, bueno, yo he estado en todas las fases y estoy, y la nueva etapa, New Humanity School. Así es. Si gustás comentar en principio de qué se trata toda esta, yo lo nombro, así doy los títulos, pero bueno, ¿por qué esas fases? Si querés comentar, claro, de qué se trata, ¿no? ¿De qué se trata? Se trata de la vida misma, ¿sí? En donde nosotros crecemos, nos desarrollamos, aprendemos, en función de eso que aprendemos, nos transformamos, y en función de eso que nos transformamos, vamos tomando un aprendizaje totalmente diferente, una perspectiva totalmente distinta, tanto de nosotros mismos, de los demás, y del mundo que nos rodea. Entonces, cada cambio de etapa que vos estás nombrando, que tiene que ver con mi recorrido desde el lugar de enseñante, ¿sí? Tiene que ver con etapas mías, ¿sí? De aprendizaje y de transmitir la enseñanza iniciática desde un lugar mejor, ¿sí? Iniciando justamente en la etapa más anterior, la más reciente, de Escuela Ética, ¿sí? Y ahora en New Humanity School, apostando a integrarle. ¿Qué es lo que integra New Humanity School? Pues la sensibilidad de transformar no solamente nosotros como personas, sino también de regresar mejorado lo que recibimos y también transformar el mundo que nos rodea y compartir esto que nosotros recorremos con aquellos que también gusten ser parte de esta transformación. Entonces, tiene que ver directamente, ¿sí? con estas etapas. Viste que, como decimos, la luna tiene fases. Bien, bárbaro. Claro, bueno, claro. Es como, por eso lo nombraba como fases. Bueno, llegará el momento en donde vayamos a la quinta fase, pero bueno, ahora yo lanzo hacia el futuro. Está muy bien. Justamente. Pero bueno, New Humanity School es reciente, ¿sí? Desde agosto de este año. Y vuelvo a decirte, el punto y el factor diferencial tiene que ver con sumarle esta sensibilidad de cambio. ¿Y qué quiere decir este cambio? ¿Qué sería también, a su vez, para sintetizarlo y entenderlo bien, cada uno de estos puntos? Cambios en el discurso, cambios discursivos, ¿sí? Cambios discursivos. Nosotros como seres humanos, siempre digo, somos seres parlantes y también seres discursivos, ¿sí? Que no necesariamente es lo mismo, porque parlar y el discurso... Parla. Claro, parla que te parla, ¿sí? No es lo mismo, pero nosotros expresamos nuestro discurso. Y a nivel personal, como a nivel social, también hay un discurso. Y la propuesta es un cambio en el discurso. ¿Qué discurso es el actual? El que estamos como sociedad y a nivel mundial atravesando, el discurso del uso, del abuso y del descarte. O sea, el otro simplemente es un objeto que satisface alguna necesidad egocéntrica propia. Y una vez que lo ha hecho, listo. Listo. Palanca, como... Claro, a otra cosa. Botón, o sea, como es... El check, claro. Claro, bajás la palanca, le apretás el botón, le das una patada en el orto, o sea, como la forma en que te guste, pero bueno, tiene que ver, el discurso actual tiene que ver con eso, ¿no? Esta obsolencia programada, como por ejemplo sucede en la mayoría de los equipos electrónicos, que no es que no podrían seguir funcionando, sino que tienen un tiempo de uso y automáticamente se vuelven obsoletos. ¿Para qué? Bueno, para que lo descartes y vuelvas a consumir. Bueno, eso es como sociedad lo que nos hemos transformado, en alguien que consumimos al otro con todo lo que esa palabra implica. Lo consumimos al otro. Una vez que ya el otro fue consumido, como un cigarrillo que lo terminaste, lo apagás ahí en el cenicero. O hacer. Claro. Y ¡ting! Bueno, ¿qué apostamos nosotros entonces? A transformar ese discurso en el discurso de la reciprocidad, en el discurso de regresar mejorado lo que recibimos, y la filosofía a la que apostamos es simple: amar al prójimo como a ti mismo. Simple, pero no fácil.
una frasecita que tiene ya 2000 años, más de 2000 años, pero que hasta ahora no fue entendida. ¿Por qué? Porque quedó absorbida justamente por el discurso del consumo del y hacia el otro. Entonces, por eso siempre digo, hay que entender qué es amar, qué es el prójimo, qué es ti mismo, para entenderlo, y dentro de esta dinámica, ¿sí?, ubicando justamente un factor diferencial. Porque si no hay diferencia es todo igual. Y el todo igual no funciona. ¿Y para qué anclamos nosotros entonces el factor diferencial? Al ser humano como valor central. Porque si nosotros como ser humanos nos valoramos y valoramos al otro ser humano, valoramos también todo lo que nos rodea. Maravilloso. Y para entender... Oh, 10 puntos, maravilloso. ¿Viste? Me hizo bien el corte de pelo, ¿viste? Está creciendo con fuerza. Ah. Maravilloso. Dijiste lo de ti mismo, ¿no? Las distintas frases, y recuerdo, bueno, nombro así rápidamente, de estas fases que vos comentás que fue que yo estuve en esos momentos, estoy desde el inicio, que fue tu investigación. Para quienes no lo conocen, en YouTube, en el canal de Cristian, están todos los videos, hay tantísima información para el que guste conocer también todo ese recorrido, todo esto que estamos comentando aquí brevemente, pero hay todo un trabajo que fue toda tu primera etapa de El origen oculto del ser humano, esas conferencias que diste en tantos lugares, acá en Argentina, en Chile, en España, en México, sí, bueno, que ahí es como decir dónde empieza todo, porque para poder realmente llegar a esta instancia de amar al prójimo, de la nueva humanidad, también uno tiene que conocer de dónde viene, el desde dónde, ¿no es cierto? Esa palabrita tan clave que es justamente lo que conforma el discurso que nosotros proponemos y recorremos, que es considerar no solamente la solución hacia el futuro, sino también entender la problemática desde el pasado. Y justamente eso lo que marca es desde dónde realizo algo. Y si la apuesta es transformar a través de un nuevo discurso al ser humano y a la humanidad, pues el paso obvio y necesario fue entender el desde dónde, y de eso trató justamente esa etapa del origen oculto del ser humano. Habiendo comprendido que tanto, y sin dar mucho pie ahora, porque el que guste está en las conferencias. Ya, están los videos, está mucho ahí. Sin entrar tanto, pero habiendo llegado a la conclusión de que estamos atrapados en mitos, que ahí están narrados, y que además esos mitos, o sea, esos discursos, los que nos muestran, es que en lo social también, como humanidad, tenemos un origen de esclavos, somos esclavos del discurso del otro. No importa quién sea el otro o de dónde sea el otro, somos esclavos del discurso. Y por lo tanto, justamente en esta etapa, que ella es la apuesta hacia crear este nuevo humano y esta nueva humanidad, es recorrer el camino hacia nuestra libertad, lo cual implica reconocernos en primera medida esclavos. Tal cual. No se puede reconocer como esclavo, nunca puede ansiar su libertad. Tal cual. O sea, empezar a quitar velos, y creo que entiendo el entorno actual, todo el contexto actual, que es tan, ¿no?, que también mencionarás algo al respecto, invita a que uno, quien guste y quien esté en una instancia de preguntarse, por ejemplo, ¿qué soy esclavo? ¿Por qué mi vida es como es? Bueno, tantas preguntas que pueden surgir, como me pasó a mí en su momento, de tanto cuestionamiento, de no entender. Bueno, así todo comienza, gracias a la curiosidad, pero bueno, después hay que darle una direccionalidad, si no uno queda siempre preguntándose, pero hay que poner el cuerpo. Por eso esto que decíamos al principio, claro, de las experiencias, porque si no queda mirando videos, y en realidad la propuesta también es que uno viva la experiencia, se anime con todo lo que implica.
el contexto actual, Cristian, está bastante caótico, movido, con lo cual también es una indicación de algo, ¿no es cierto? No Mirá, sé, querías. voy a tomar algo que vos estabas mencionando, sí, que es esto de que esa curiosidad que vos decís, que es como quizás uno de los ingredientes en la receta a través de las cuales en algún momento Sí, hemos conectado con información que nos permite tal cual. conocernos a nosotros mismos. Y es porque esa misma curiosidad surge de que en nuestras vidas hay cuestiones que no son como queremos, ¿sí? Y que cuando empezamos a descubrir que hay cuestiones que no son como queremos, ahí viene la pregunta y uno empieza a preguntar si lo primero que uno por lo general descubre es que aunque no sepa el mecanismo, no entienda cómo, no entienda por qué, pero lo que te das cuenta es que en vos hay una serie de repeticiones, ¿no? Expresada quizás a través de problemáticas donde vas tomando constantemente las mismas decisiones y en función de tomar la misma decisión te encontrás con el mismo problema. Esa serie de repeticiones lo primero que te muestra de que hay algo en vos que vos no manejás, sino que Mm, te maneja. Hay algo en vos que no conducís, sino que te conduce. Hay algo en vos que no decide, sino que decide por vos. Y ese es el primer atisbo que tenemos para darnos cuenta que nosotros hay una fuerza, que es este discurso de nuestra historia, ya sea desde nuestra historia en el núcleo familiar, de nuestra historia ancestral, de nuestra historia en el contexto sociocultural también en el que nacemos, bueno, todo eso que claro, condiciona, al fin y al cabo lo que nos va dando es una descripción, ¿sí?, de qué es, cómo funciona y cómo tiene que ser, qué se puede, qué no se puede, y así justamente, ¿no?, es como queda trazado nuestro destino. Esto que yo digo a través del discurso es lo que vos, por ejemplo, ves a través de los astros, cuando haces claro, una carta astral, que es entender desde tal otro cual. lugar distinto, ¿sí?, nuestro destino. Y Tal somos cual. esclavos de nuestro destino, hasta que decidimos liberarnos. Y ahí es cuando iniciamos un proceso que posiblemente nos lleva a través de distintas circunstancias, distintas etapas, y hoy estamos aquí. Nos congregamos, coincidimos en tiempo y espacio, porque entendemos que de lo que se trata es de ser el responsable de mi vida y de la creación de mi vida también, en el presente, hacia el futuro, entendiendo entonces desde dónde está construido ese pasado. Y todo Totalmente. esto que te digo en lo personal, que lo que te iba a decir, es lo que impacta a nivel social. Y a nivel social, justamente, bueno, para quienes me conocen un poquito más, yo siempre cerca de fin de año voy haciendo un video en donde voy mencionando cuáles son las tendencias en lo simbólico que va a haber para el año siguiente, y cuando entramos al 2020, o sea, allí por el 2019, fue donde inició como humanidad una nueva etapa que tiene que ver con, bueno, estas profecías que nos cuentan de que empieza a haber dos líneas de tiempo, en donde una de esas líneas de tiempo no tiene futuro, y la otra línea de tiempo es la que crece y prospera. Y que está en cada uno elegir en qué línea de tiempo estamos. De nuestra parte, dejamos dicho y elegimos estar en la línea de tiempo, la cual hacemos crecer y prosperar. Y desde ese lugar, en lo social, empieza a haber una energía totalmente caótica, totalmente desordenada, que nos lleva hoy a 2022 a estar en un contexto social Sí, totalmente movilizado, de incertidumbre, violento, donde están pasando cosas que se creían superadas, y el universo vuelve a mostrarte, hey, mirá que vos creés vamos, que lo superaste. Lo mismo que muchas veces nos sucede en lo personal. Creemos que hay claro. cosas que le hemos superado y después el universo se encarga de decirte, hey, mirá, ¿estás seguro? ¿No? Y te las vuelve a poner enfrente. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Y lo que viene para este 2023 es mucho más heavy. Tan Sí, heavy como decir 2023, año
de la crisis, para quienes apostamos a entrar en crisis y fortalecernos al atravesarla, o a nivel de lo social, crash. O sea, crash. Crash. O sea, crash. No hay mucha, la palabra misma Pero ya te bueno, está diciendo, ¿no? Con sonidito y todo. así es. Claro, quiebre total, exacto. Y astrológicamente, como no podía ser de otra forma, coincide con ¿Qué cosa? todos esto que estás nombrando. Hay sucesos, casualmente, bueno, en lo que fue enero 2020 hubo un suceso, que no son cosas que se repiten todo el tiempo. Entonces, cuando se involucran, de paso comento así, planetas que no son veloces, o sea, los pesos pesados que se dice, que van de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, uno cuando analiza los movimientos, son los planetas más lentos, por ende su movimiento tiene peso. Es como decir, no es lo mismo que camine una lagartija, por decir así, que un dinosaurio o un elefante. Como decir, cuando camina se siente la vibración. Es más lento, pero es contundente. Entonces, a nivel simbólico en astrología, cuando uno observa los movimientos, conexiones que hay entre esos planetas, pasan cosas. No solo a nivel personal, sino también a nivel social. Entonces se ve también, y hay mucha sincronía en esto que estás comentando, de fechas, con cuestiones astrológicas. En enero 2020 hubo un suceso que fue la conexión entre, yo te lo voy a nombrar también a través de los dioses griegos, para que vos conoces también, que bueno, Saturno y Plutón, que son Cronos y Hades, que se conectaron en enero 2020, cada vez que ellos se juntan pasan cosas a nivel humanidad, dígase guerras, por ejemplo, como la forma uno en realidad no sabe, pero por estadística uno puede observar qué sucesos hubo en momentos anteriores, entonces ves que hay cosas que pasan, que no es que es indiferente. Y en esta ocasión también se había sumado Marte o Ares, y empezó la pandemia, lo que conocemos como la pandemia. Bueno, la cuestión sigue, sabemos que este año está la guerra, ¿no?, entre Ucrania y Rusia, y bueno, y más otras cuestiones. Tiempo Entonces, de guerra. es como Si vos lo ves como tiempo de guerra. Ares, es simple, tiempo de guerra. Sí, tal cual. Y la cuestión, y tiene un efecto que sigue, no es que pasa en ese momento y ya está, porque justamente son energías que son pesos pesados, como decía antes, y tienen un alcance que uno lo va a ver, el despliegue, el desenvolvimiento en todo el tiempo que sigue, como por ejemplo lo que está sucediendo, esto que vos decís. Y nombro simplemente así para sumar a lo que estabas diciendo, el año que viene también hay un suceso muy importante a nivel astrológico, que es el ingreso, podría decir, es el piecito en el agua para ver cómo está la temperatura, porque después va a retrogradar. Retrogradar es cuando uno ve un planeta desde la Tierra como que va para atrás, es una ilusión óptica, porque no pasa eso, pero por velocidades pareciera como que va para atrás, que es el caso de Plutón, otra vez lo nombro, que va a ingresar a Acuario. Ingresa el 23 de marzo del año que viene, pero va a estar en el grado 0. Va a estar ahí poniendo el piecito a ver cómo está la temperatura, y después en junio vuelve a Capricornio a terminar de resolver unas cosas para después ya definitivamente ingresar a Acuario. Pero esa pequeña cuestión impacta muchísimo, muchísimo a nivel social. Cuando ingresó en Capricornio, pues va a estar 20 años. 20 años. Veamos qué lindo. Sí, hasta el 2043. Bueno, cuando ingresó en el 2008 en Capricornio, el signo anterior, que es en el que ahora está ya cerrando asuntos, fue en el 2008. Cuando fue la crisis, ¿no es cierto? Toda la cuestión de hipotecas, bueno, todas las hipotecas. La burbuja, bueno. Y Capricornio tiene que ver, de paso lo comento para quien no conoce, Capricornio tiene que ver con estructuras, tiene que ver con las casas, o
sea, lo que te sostiene, lo que te contiene, tiene que ver con las instituciones, los gobiernos, lo que es autoridad. Y bueno, está claro que si hubo algo que se ha estado cayendo a pedazos, tiene que ver con las autoridades de el viejo discurso, esto que estabas mencionando. Así es. Así que este movimiento del año que viene es potentísimo y ya nos involucra como humanidad, porque algo que representa Acuario es la humanidad. Entonces, destruir lo que se tenga que destruir para regenerar, porque Plutón también te habla de renacer, de transformación, pero no es la transformación per se, ¿no es cierto? Este camino que es lo que vos brindás, no es tomo una píldora y me transformé. Es un camino que uno tiene que recorrer y que la transformación es la consecuencia si yo hago lo que tengo que hacer. Es la construcción no es que, de nuestra transformación. Exactamente, y por lo tanto deconstrucción, y por lo tanto cuestiones que tienen que morir, que destruirse. Esa es la parte que en general como que da miedito, ¿no? O sea, entonces, entender que sí, se viene un periodo de regeneración, de transformación, pero está también esta instancia previa, en la que creo que entiendo que el caos que estamos atravesando hoy por hoy también es una muestra de que hay cosas que uno tiene que decir, bueno, ¿no es cierto? Suelto definitivamente, como dice Clau, hay procesos. Justo vi ahí que Clau dice procesos, tal cual. No querer el ahorrarse lo que implica, ¿no? Otra de las cosas que te he escuchado decir, ¿no? No es que lo estoy inventando, pero es esto de también, en estos tiempos casualmente se quiere instalar, ¿no? La igualdad, todo igual, y ¿cómo le decís vos? El fast food espiritual o lo rápido. Sí, la prostitución espiritual. Prostitución, bueno, yo... Un poquito más delicado. No, claro. Prostitución iniciática. Esto de respirar y ya está, te iluminaste, o sea, que es justamente, si yo lo analizo desde lo astrológico, es lo que te está diciendo, entonces querer saltearse el proceso de destrucción, de muerte, Plutón tiene que ver con eso, de deconstrucción, pero verlo como parte de un cierre de un ciclo para poder aperturar uno nuevo. Y eso se llama crisis. Exactamente. Eso es lo que se llama crisis. Y eso es a lo que justamente apostamos. Por eso ubicamos esto del 2023, crisis o crash, entendiendo que, como lo ubicaba antes, que esa crisis es la que tenemos que generarnos nosotros. Porque cuando nosotros elegimos dónde generarnos la crisis, no lo elige el otro por nosotros. Y ese es el gran factor de diferencia. Y esto es en general, no solamente ahora por el tema de la crisis. O sea, todo lo que vos no elijas, lo va a elegir el otro por vos. Y elegir es fundamental. Por eso este año, por ejemplo, el 2022, está ubicado como el año de la definición, porque es la antesala a definir en dónde voy a ingresar en crisis, cómo voy a ir definiendo el proceso hacia mi crisis, o, desde el discurso en lo social, el año de la necesidad. Y volvemos al punto. Sí. Ubicado en agosto del 2021, el 2022 como año de la necesidad, y este año es el año donde rebrotó, entre otras cosas, por ejemplo, la inflación, en la mayoría de los países que creían que la tenían superada. O sea, digo, todo el tema de lo que está pasando en Estados Unidos, con las tasas, en Inglaterra, todo lo que está pasando en Europa, ni hablar en países como Argentina, donde nosotros estamos, porque bueno, acá es como... Tenemos un training acá, claro, bueno, y que eso tiene mucho que ver, porque también hay muchas profecías, ¿no?, que marcan toda esta zona del continente como ese punto. Y claro, venimos entrenando hace 100 años como sociedad de lo que es una crisis, de lo que es un crash. Ya lo traemos como parte del discurso.
¿sí? claro. O sea, ya está incorporado en nosotros. O sea, es simple. Vos fijate, por ejemplo, en Estados Unidos están locos porque tienen una inflación del 10% anual y no saben qué hacer. Y nosotros tenemos una inflación del 10% mensual, una inflación del 5% anual. O sea, es como decir, bueno, Sí, ya, claro, bueno, eso, digo, para entender a veces también en lo macro, cómo es que aunque parezca que es un quilombo, que es un caos, tiene una lógica. claro, Que es una claro. lógica armada de lo simbólico y parte de un proceso mayor que a veces uno, vuelvo a decirte, no lo entiende, y más cuando estás atravesando el problema, pero lo que no hay que olvidar es que los problemas, en realidad, son un aprendizaje que nos prepara hacia el futuro. Por eso, como digo siempre, los problemas no son para esquivarlos, no son para meterlos abajo de la alfombra, no son para tenerle miedo, sino que hay que Wow. entender al problema, y cuando digo el problema es en lo personal, los que cada uno podemos llegar a encontrar, y en lo social, porque hay algo que tenemos que aprender. Eso es lo que nos muestra un problema. Y cuando el problema se transforma en conflicto, justamente ahí, en la raíz del conflicto, es donde descubrimos qué es lo que tenemos que aprender. Por lo cual entonces el escenario problemático sí se resuelve. Entonces, sí, en Argentina nos venimos preparando hace mucho, porque lo que viene a nivel social es muy similar a lo que en Argentina conocemos hace mucho tiempo. Entonces, la experiencia marca el camino, porque justamente, como vos también ubicabas hace un ratito, lo que vino a mostrar lo que está pasando desde el 2020 y en adelante es que las soluciones que se aplicaban antes no funcionan y que justamente esas figuras que representarían la función paterna, el poder, la ley, en lo social, no tienen respuestas, porque lo que se ha perdido son límites, referentes, valores, que son justamente aquellos que nos permiten diferenciar lo que sí y lo que no, y que como cada vez la línea entre lo que sí y lo que no es más difusa a nivel social, como lo Sí, marcabas antes, es que cada vez vale todo. sí, Y cuando vale todo, no vale nada. Y eso implica pérdida de valor. Y la pérdida de valor es tanto a nivel de lo que implica, por ejemplo, la palabra valor en lo económico, como también la pérdida de valor en lo que podríamos ubicar en los referentes que tenemos como personas para, ¿no?, armarnos un sistema de valores y por lo tanto de jerarquías. Y si no hay jerarquía y todo es igual, voy a decir, cuando todo es igual, cuando todo tiene el mismo valor, pierde el valor. Y eso es lo que vemos en la economía, que esto es un efecto, que es que justamente, ¿qué es lo que le da el valor a algo? La escasez. Esto ya claro, lo he hablado en su momento. Lo que le da valor a algo es su escasez. Eso es lo que fija a nivel del mercado el precio, por ejemplo. Cuando algo es escaso, tiene un mayor precio. Cuando algo lo conseguís de abajo de una piedra, pues hay tanta cantidad de eso que entonces el claro. valor que tiene es muchísimo menor. Bueno, ese mismo efecto es el que estamos viendo, porque ya cada vez hay menos cuestiones diferenciales, factores diferenciales, puntos diferenciales, todo empieza a valer lo mismo, se pierden todas las diferencias y entonces desde ese lugar se empieza a carecer de todo eso. Desde ese lugar entender entonces que cuando hablamos de generarnos nuestra propia crisis, implica una reestructura en nosotros de las jerarquías, de los valores, de los referentes, y establecernos a través de eso justamente este nuevo discurso. Eso en líneas generales para entenderlo también con lo que vos estabas mencionando. Sí. Si algo tengo que destacar de las tantas cosas que, bueno, que conozco y aprendí y sigo aprendiendo desde que, bueno, te conozco y que comparto también todo este camino,
es el valor de la palabra. Algo que es algo que se ha perdido a nivel de, o sea, te escuchaba y digo, y claro, ahora como que, ¿no? Es abrir la boca y, no importa. Y si uno tomara conciencia, porque eso es lo que yo he aprendido, y sigo aprendiendo, lo que uno es capaz de crear con lo que dice, si uno respetara su palabra, creo que ahí es donde empieza toda la cuestión, respetar a su palabra, se escuchara, si dice algo, después lo cumpliera, lo sostuviera, entendiera que lo que sale de su boca es valiosísimo, que tiene un impacto en el universo, no son esos dichos, ¿no? De la palabra se la lleva el viento, no, ningún viento, después viene un huracán, te da vuelta como un soquete. La misma palabra no cumplida, la que viene y te da el cachetazo. Exacto, entonces empezar también por eso, o sea, nombro así como por esto que estabas mencionando de cuántas cosas que no hay que más que mirar alrededor en lo social y lo que Es está simple, cuando sucediendo. todo es igual hay caos, punto, no hay mucha más vuelta. Sí, Es lo que sí, podemos observar. Cuando todo es igual, cuando todo es lo mismo, cuando todo está igualado en un mismo sistema de valor y jerarquía, es cuando proviene el caos. Eso se llama horda, ¿no? claro. Y justamente la horda, ¿no? Es una instancia en donde lo que no hay es una jerarquía. Y cuando no hay jerarquía, la horda lo que termina haciendo es matándose a sí misma. ¿Sí? Y esto es lo que venimos viendo, que lo que se está perdiendo son justamente, como lo veíamos, las figuras de poder. Y fíjate justamente hasta qué punto, esto lo podemos ver en lo social, por ejemplo, a través de lo que es la política, en donde los cambios de gobierno son constantes. O sea, no aparece hoy una figura firme que logre sostenerse. Acá lo tenemos, por ejemplo, en América, ¿sí? Como continente, por ejemplo, en donde, y también, pero si lo trasladamos a Europa, sería exactamente igual, en donde todas las elecciones de gobiernos, desde el 2020 a la fecha, en todas, creo que son muy poquitas, donde ha continuado el gobierno de turno. No importa qué gobierno sea, si es de derecha, si es de izquierda, si es del centro, si es de arriba, si es de abajo, no logra sostenerse. Tal cual. ¿Por qué? Sí. Porque no se logra establecer una figura de jerarquía. Y vos fíjate inclusive hasta lo más reciente que pasó en Inglaterra, ¿no? Que es un punto que yo vengo marcando como hay que ponerle el ojo ahí, esto de lo que pasó. Lo que pasó con Boris Johnson como primer ministro, lo que pasó con la que lo sucedió, que duró 45 días, y bueno, y ese nuevo cambio que viene ahora. O sea, esto que vemos en lo social es lo mismo que tenemos que entender nosotros. Tenemos que establecernos un sistema de valores, jerarquías, en donde haya diferencias. Porque si todo es igual, lo que hay es caos. Caos es igual a crash. Orden, jerarquía es igual a crisis. Y esto es importantísimo entenderlo. Maravilloso. Bueno, Cristian, sí, ya creo que bueno, ya llegando como un cierre abriente, si estás de acuerdo, me gustaría generar más de estos encuentros, la verdad que son muy, muy valiosos. ¿Viste? Son escasos con valor. Claro. Que comentes, por ejemplo, qué perspectivas en lo que hace el año que viene o lo que sigue y cuál sería, pues vos por ahí deslizaste, ¿no? De presidencia, que has hablado de, que yo también ya te lo he dicho en toda la confianza. ¿Cómo vas a hacer? No tengo la más puta idea. Claro. Pero bueno, ¿cuál es, si tuvieras que mencionar brevemente esto que es tu idea, tu qué podrías comentar al respecto? Pero mi idea y mi qué respecto de qué, perdón, ahí eso de tu aporte, de esto de que vos decís de volver mejorado o brindar algo mejorado, y yo sé que tiene que ver con, por ejemplo, tu
idea de proponerte como candidato Ajá, a presidente. bueno, Entonces, claro. Es que respecto a justamente eso. lo que venimos viendo, como decíamos, es que las estructuras actuales están cayendo a pedazos y eso es porque han cambiado los valores del sistema educativo, los sistemas económicos y los sistemas políticos, que son el trípode en lo cual una sociedad se basa y proyecta, ¿sí? Todo eso está tomado justamente desde el discurso del uso, el abuso y el descarte y el egocentrismo de concentrar el poder de una manera, ¿no? Bueno, totalmente a dedo, ¿sí? Entonces, a lo que hay que apostar a cambiar es justamente esos tres sistemas: el sistema político, el sistema económico y el sistema educativo. Para hacer una transformación a ese nivel, no alcanza con hacer un live, por más bonito que sea, no alcanza con tener una escuela como New Humanity School, por más bonita que sea. Porque entonces, para proponer un cambio a ese nivel, ya hay que subir a una montaña mayor. Esa montaña mayor, como bien decías, es la que yo apuesto en el 2027 a al menos ser candidato a presidente de la Argentina. Como bien decía, ¿cómo lo voy a hacer? No tengo la más puta idea, no lo sé, pero justamente lo que aprendemos es que no se trata de saberlo o no saberlo o de cómo uno lo va a hacer. Cuando uno tiene el qué claro y el propósito claro, entonces avanzás. Y en la medida que avanzás, las sincronicidades y las casualidades conectan y te acercan a eso que, a lo cual, en este caso, apuesto a llegar. Entonces, para eso es fundamental cambiar estos tres paradigmas, ¿sí? Y en función de eso, pues bueno, gente, hay que dar vuelta al mundo como una media. El sistema político actual no funciona. No funciona el capitalismo, no funciona el comunismo, no funcionan las ideas de derecha, ni de izquierda, ni del centro. No funciona la monarquía, no funcionan las autocracias, no funcionan las dictaduras. O sea, tenemos 2000 años de historia que nos... Bueno, 2000 años de lo más reciente. Si remontamos en la historia, nos muestran que no funciona ninguno de esos sistemas. Entonces hay que crear otro sistema. ¿Y por qué no funciona ninguno de esos sistemas? Porque en todos esos sistemas el poder lo tiene otro. El poder se lo das a otro. Y cuando en tu vida vos el poder se lo das a otro, pues simplemente vos empezás a seguir lo que el otro te marca. Entonces, el primer cambio, que obviamente es un proceso, no es que uno llega y dice, bueno, listo, a partir de mañana, tal cosa. Hay que hacer todo un proceso, son justamente etapas, ¿sí? Pero como digo, vamos a transformar todos esos sistemas políticos en algo que va a estar basado en otra estructura, que tiene que ver con la apuesta de regresar a mejorar lo que recibimos, de la reciprocidad, de amar al prójimo como a ti mismo. O sea, no voy a dar más adelantos, todo eso, porque no sé que haya algún político hijo de puta escuchando y diga, eso nos acompaña el año que viene. Entonces, no. Pero bueno. Ay, lo voy a... Pero bueno, básicamente entender eso. El sistema educativo hoy está armado, es una máquina de hacer salchichas, o sea, está todo para saber, que en realidad ese saber no sirve para nada, es totalmente adoctrinado, no importa para qué tipo de doctrina. La propuesta es llevar un sistema educativo que tenga que ver con que toda la etapa educativa nosotros aprender las materias que aprendemos, pero en función de desarrollar nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto personal. O sea que cuando concluimos la etapa, digamos decir, básica, educativa, que podría ser la conclusión de una carrera universitaria, vos lo que tenés es tu proyecto de vida armado. No que aprendiste un montón de cosas que después no te sirven para algo y que en todo caso es para ponerte a trabajar para un otro, ¿sí? Y a nivel de la economía, pues justamente cambiar el sistema de consumir al otro, que es lo que hablábamos antes, con un sistema que tiene que ver con esa reciprocidad desde el valor, ¿sí? En donde no haya ni culpas ni deudas. Bueno, todo esto
esto que te estoy contando, ¿sí? Tiene que ver con... Bueno, vos hace un rato hablabas de que es hasta el 2046, si no me equivoco. 43, que va a estar con Plutón, sí. El proceso de Plutón. Bueno, eso más o menos nos marca sería 2027, 2043, son 13, 16 años, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, sí, 16 años. Son los 16 años en donde vas a transformar todo eso para que cuando Plutón deje de romper los huevos, ya tengamos todo este nuevo sistema armado, ¿sí? Como siempre, transformándonos en un punto de referencia, no de reverencia, sino de referencia. Y el que guste, que lo tome y lo haga propio. Tal cual. ¡Qué maravilla! Maravilloso, maravilloso. Bueno, Cristian, creo que es un buen punto para pausar aquí. Como te dije antes, cierre abriente, que esto sea también la posibilidad de después volver a generar más de estos encuentros. Quiero agradecerte, la verdad que, como siempre, un gusto enorme. Y bueno, y a todos los que nos están acompañando ahí. Clelia, que está por ahí también, la Karina Saiti, que la vi por ahí, no sé, bueno, muchísimas, Cristina, Waldner, bueno, muchísimas gracias por estar y por acompañarnos, y bueno, muy, muy agradecida, y como dijo ahí Cristina, Cristian Ceballos, presidente 2027, vamos que es posible. Bueno, Cristian, un enorme placer, te lo agradezco, Gracias, de corazón, gracias y por lo mejor está por venir si uno encarna eso, no es porque me siento a esperar que pase, ¿no? Uno lo tiene que gestar, así que bueno. Bueno. Somos arquitectos de nuestra realidad. Exactamente. Podemos hacernos cargo de los planos, a construir. Podemos construir una casa maravillosa, o podemos construir una casa en donde abrís la puerta del baño y te choca con el inodoro. Entonces, claro. Eso está en cada uno, digamos, lo que decidimos construir. Claro. Fundamental hacernos cargo, eso es clave, responsable de nuestras vidas. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un abrazo enorme virtual y ojalá real pronto, y bueno, y nos estamos encontrando. Yo el lunes ya hago el programa en vivo, como todos los lunes. El martes voy a hacer un programa con Laura Sterren, de paso te cuento, Cristian, así que también invitada. Qué bonito. Y bueno, y así a seguir, y con Pablo también, por ahí ya lo vamos a anunciar, y bueno, y a seguir generando red de este estilo, que bueno, es lo que hace falta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un beso a todos. Chao. Chau, gracias. Chau.